Esto es lo que me sobra a final de mes viviendo en uno de los países más baratos de Europa. Actualmente vivo en Lisboa, Portugal, considerada uno de los países más baratos para visitar dentro del continente, pero al mismo tiempo una de las más caras para las personas que vivimos aquí. En este video te mostraré cuánto gasto en alquiler, cuentas básicas, supermercado, transporte público y ocio, y lo compararé con Alemania, país en el que viví durante más de 4 años, uno de los países más caros pero también con uno de los sueldos mínimos más altos de toda Europa. Y te mostraré por qué después de un mes termino con 2 euros en mi cuenta. El salario mínimo de Portugal es uno de los más bajos del continente. A la fecha 2024 son 11.480 euros anuales, lo que equivale a 820 euros mensuales. Por ley en Portugal, alguien que gane el mínimo está exento a pagar impuestos. Por lo tanto, son 820 euros limpios al bolsillo. En comparación con Alemania, cuyo sueldo mínimo son 1.800 euros mensuales después de impuestos. Vamos a hablar de mi salario. Actualmente, mi salario son 1.480 euros mensuales, trabajando como creador de contenido para una empresa aquí en Portugal, de los cuales hay que descontar los malditos impuestos. Después de pagar la seguridad social que te descuenta el 11%, y luego de pagar el IRS, que es el impuesto general, el que mantiene las calles limpias, el que mantiene la seguridad, el orden de la ciudad, mi salario líquido son 1.200 euros al bolsillo. En comparación con Alemania, donde trabajaba limpiando casas, trabajaba en un food truck, trabajos que no eran profesionales, y mi salario al bolsillo eran 1.800 euros mensuales. Básicamente el salario mínimo del país. Vamos a comenzar con el gasto más grande dentro de esta lista, y es la renta. No es novedad que encontrar alojamiento en una capital europea es uno de los retos más difíciles que hay. Sobrepoblación de las ciudades grandes, apartamentos pequeños y rentas que superan el salario mínimo con creces. Lamentablemente, las personas que viven aquí en las grandes capitales de los países europeos se ven en la obligación de rentar una habitación, compartir con amigos o incluso seguir viviendo con sus padres. Una realidad que no solamente se vive en Latinoamérica, sino que también ya es una realidad aquí en Europa. Según un estudio de la CaixaBank, el 37,9% de los jóvenes europeos entre 18 y 35 años continúa viviendo con sus padres. Y yo no soy la excepción. En casa somos 4. Yo, por supuesto, mi novia, su hermana y nuestra perrita, que al parecer no quiere aparecer en el video porque está tomando una siestecita. Por lo que el precio del alquiler lo debemos dividir en 3. Entonces, ¿cuánto es lo que pagamos mensualmente? Lo que pagamos mensualmente por un departamento de aproximadamente 90 metros cuadrados, de 2 habitaciones y un baño, son 1.200 euros mensuales. Esos 1.200 euros mensuales hay que dividirlo en 3, por lo cual pagamos 400 euros cada uno. Quizá podríamos pagar un poco menos, pero este bebecín no paga arriendo, vive gratis. Pero no crean porque somos 3 personas rentando un departamento, pagamos más barato que el resto. Rentar una habitación cuesta aproximadamente entre 400 y 600 euros mensuales, solamente aquí en Portugal, por lo que pagamos más o menos exactamente lo mismo que la gran mayoría de las personas que viven en esta ciudad. La diferencia es que no vivimos con extraños y adornamos también la casa como se nos plazca, porque todos los muebles de esta casa son nuestros, básicamente. En comparación con Alemania, donde nuestra renta eran 1.480 euros mensuales por una casa de 120 metros cuadrados, de 2 habitaciones, 3 pisos y un jardín, lo que nos daba un total a pagar de 490 euros mensuales aproximadamente cada uno. 493,3333333 para ser exactos. Ahora vamos a hablar de las cuentas básicas. Luz, agua, gas, Wi-Fi y plan de teléfono. Antes de continuar, por favor te pido que te suscribas, no lo hagas por mí, hazlo por ella. De verdad que nos ayudaría muchísimo. Ahora continuamos con el video. Tengan en consideración que estos gastos varían según la época del año. Obviamente no va a ser el mismo gasto de luz, agua y gas durante el invierno que durante el verano. Así que vamos a ver. Agua, 30 euros mensuales. Gas, alrededor de unos 45 euros mensuales. Y luz, alrededor de unos 35 euros mensuales. Como dije, estos gastos no son fijos, obviamente varían según el consumo, pero es un estimado de cuánto gastamos en un mes aquí en la casa. Ahora, con respecto a Wi-Fi y datos del celular, los gastos también varían según la compañía en la que estés afiliado. El Wi-Fi de la casa está afiliado a Meo, el cual pagamos 41 euros mensuales, y por los datos del celular pagamos aproximadamente 25 euros mensuales por datos ilimitados. Ahora, ¿cuánto gastábamos en Alemania? Al menos en Múnich, la ciudad en la que yo vivía, se pagan los gastos comunes de agua, luz y gas cada
cada 3 meses. Y las compañías te hacen un estimativo anual de cuánto vas a gastar según ellos, y a fin de año, si es que gastaste mucho menos de lo que ellos estimaban, te devuelven ese dinero. Pero vamos a ver, luego de hacer las matemáticas, revisando facturaciones antiguas, el gasto mensual aproximado eran de 200 euros mensuales por el uso de los 3 servicios. Ahora, en cuanto a internet de la casa, pagábamos aproximadamente 49 euros mensuales, y por el celular pagábamos 20 euros mensuales por 50 gigas en los datos del celular. Espero que estén sacando las cuentas mentales, porque al final de este video voy a desglosar todo y vamos a hacer la comparación en qué país puedes ahorrar más y en qué país puedes ahorrar menos. Así que continúa viendo el video, porque ahora nos vamos al supermercado. Una de las cosas más difíciles de calcular es cuánto gasto en comida al mes. Y algo que me sorprendió bastante de llegar aquí a Portugal es que el supermercado es un poco más caro que en Alemania. Incluso comprando en las mismas cadenas de supermercado como en las que estoy ahora, aún así es un poco más caro. De igual manera consideremos el hecho de que siempre estamos intentando buscar las ofertas del supermercado y comprar las marcas blancas del supermercado. Como dato, las marcas del supermercado aquí en Europa son bastante buenas, incluso igualando el sabor y la calidad de marcas reconocidas mundialmente. Existe un gasto fijo de 150 euros al mes que tenemos para hacer las compras mensuales, pero también hay pequeños gastos durante el mes que aumentan esa cifra considerablemente, como por ejemplo comprar el pan del día, huevos, frutas, verduras, lo que da alrededor de un total de 200 euros por persona mensual. En comparación con Alemania, que como dije, el supermercado es un poco más barato que aquí, exceptuando solamente por las verduras. Allá solamente crece papas, zanahorias y todo lo que crezca bajo tierra. El resto, todo viene importado, por lo que el monto mensual por cada uno también eran 200 euros por persona, lo que considerablemente le baja puntos a Portugal considerando la diferencia de salarios que existen. Ahora toca hablar del transporte público. Una de las cosas buenas que han implementado estos dos países es el pase mensual, cosa que en mi país no existe. Este pase mensual te permite no solamente usar la red de buses, sino que también todo el resto de los transportes. Eso incluye metro, tram y trenes. Y la verdad que en Alemania es bastante similar. La única diferencia es que no te dan una tarjeta, sino que te dan un papelito que hay que sacar en las máquinas del metro o del bus. Pero vamos con lo que importa, los precios. En Portugal existen 2 pases mensuales dependiendo de la zona en la que te vas a mover dentro de la ciudad. Es muy complicado explicarlo en detalle, pero es básicamente un precio por transitar en la zona urbana de Lisboa y otro precio por transitar en toda la zona metropolitana de la ciudad. Eso incluye los suburbios de Lisboa. El primer pase cuesta 30 euros mensuales, bastante barato la verdad si es que me lo preguntan. El siguiente pase es el pase que compro yo, que cuesta 40 euros mensuales, solamente 10 euros más, lo cual considero que también es un precio bastante justo, porque tampoco debes pagar ningún coste adicional para utilizar todos los transportes dentro de la ciudad y fuera de la ciudad también. La ciudad de Múnich tiene un pase mensual el cual cuesta 60 euros mensuales, pero esto cambió. Para poder ayudar a los ciudadanos a enfrentar la inflación después de la pandemia, Alemania implementó un pase mensual global para todo el país de 9 euros mensuales, el cual te permitía utilizar todos los transportes, incluso para viajar de un estado a otro por solamente 9 euros. Esto solamente duró 3 meses y luego implementaron un pase que hasta el día de hoy continúa de 49 euros mensuales, el cual no solamente te permite viajar en todos los transportes dentro de tu ciudad, sino que también puedes viajar a otras ciudades dentro del país, incluso visitar ciudades de países vecinos que tienen frontera con Alemania, como es el caso de Salzburg en Austria. A decir verdad, para mí es el mejor trato que puede existir, y vaya que lo aproveché cuando estaba allá. Y solamente nos queda hablar del ocio. La verdad es que se me hace muy difícil hablar de ocio porque la verdad es que es un gasto bastante personal por cada uno. Es un gasto que netamente depende de ti, de cuántas veces salgas a comer afuera, cuánto delivery pidas, cuántas veces salgas con tus amigos, pero en lo personal soy una persona que le gusta salir todos los fines de semana con sus amigos al menos una vez, a tomar una cerveza, a ir a un bar, a alguna parte, y generalmente podemos decir que gasto unos 100 euros mensuales en ocio. Eso incluye salida con amigos, pedir comida a domicilio, salir a restaurantes, etc. Dado que en Alemania mi presupuesto era un poco mayor que el de acá, sí que gastaba en otras cosas que ahora no me las he podido permitir, como por ejemplo gastar mi dinero en estas cositas. Y también tenía un consumo mucho mayor al comprarme ropa, accesorios, etc. Por lo que en Alemania mi consumo en ocio eran aproximadamente entre 150 y 200
euros mensuales. También cabe destacar que salir en Alemania era muchísimo más caro que acá. Para que tomen en cuenta, salir aquí por una cerveza cuesta alrededor de 2 euros o 2,50 € por una cerveza de medio litro, y en Alemania una cerveza de medio litro en un bar costaba aproximadamente 5 o 6 euros. Obviamente existían opciones mucho más baratas donde podías encontrar cervezas por 3-4 euros, pero en promedio eso es lo que se gasta una persona por una cerveza allá en Alemania. Y llegamos al final de este video y ahora vamos a ver cuánto es lo que puedo ahorrar aquí en Portugal en comparación con lo que ahorraba allá en Alemania. Antes de dar el monto final, tengo que aclarar que también tengo que hacer algunos descuentos que no todas las personas tienen dentro de su diario vivir, como por ejemplo la comida de mi perrita, gimnasio, otros descuentos que también son personales, por lo que mi capacidad de ahorro en Portugal es exactamente 300 euros mensuales. Y en comparación con Alemania, mi capacidad de ahorro era de 500 euros mensuales. Ahora, sé que al principio de este video dije que terminaba el mes con solamente 2 euros mensuales en mi cuenta, y es que es verdad. Creo que ser adulto es entender de que siempre va a pasar algo que te va a hacer gastar mucho más dinero de lo que tienes presupuestado. Y una de esas cosas es, por ejemplo, Rory, mi perrita. Hace algunos meses Rory estuvo un poco enferma, por lo que tuvo que ir al hospital varias veces durante el mes, lo que nos hizo gastar mucho más dinero de lo que nosotros teníamos presupuestado, lo que literalmente nos dejó con la cuenta de banco con 2 euros. Y no lo estoy diciendo de manera exagerada, literalmente eran 2 euros en la cuenta. Pero bueno, es un poco triste, sí, pero algo que nunca me pasó en Alemania, a decir verdad. Obviamente hay meses que uno gasta más, otros meses que uno tiene menores gastos, pero generalmente si es que comparo Portugal con Alemania, es muchísimo mejor vivir en Alemania con un sueldo mínimo que aquí en Portugal con un sueldo de ya alguien profesional. Y a modo personal, me cuesta entender que como una persona que gana el mínimo aquí en Portugal, que son 820 euros mensuales, logra costear una vida dentro de esta ciudad, al menos en Lisboa. No me quiero imaginar a alguien, por ejemplo, a un padre soltero o una madre soltera, ganando el mínimo o incluso lo mismo que yo y tenga que costear un departamento por sí solo, los gastos de por sí solo y además los gastos de su hijo. Creo que eso, la verdad, no es vivir. Es lamentablemente sobrevivir. Y en fin, si llegaste hasta aquí, por favor te pido que te suscribas. Se vienen muchos más videitos dentro del canal. Vean los videos anteriores que están buenísimos y nos vemos en la próxima. Chaito.